Ok, muchas gracias. Entonces, antes de iniciar, ahora sí nuevamente corroboro si me pueden escuchar de manera correcta y si pueden visualizar la diapositiva al 100%. Sí, Sí, señor. profe. Ok, muchas gracias. De todas maneras, Sí, señor. me disculpo por aquí, hubo un bajón de luz, bueno, ya son cosas que se les salen de la mano, pero bueno, de todas maneras, de antemano es recordarles nuevamente, para los que acaban de ingresar, simplemente a todos ustedes, estimados aprendices que se encuentran matriculados en la formación recibo y despacho de objetos, a todos ustedes en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje de SENA, les doy la más calurosa bienvenida a esta primera conferencia web relacionada con la temática, las actividades y la bienvenida del curso Recibo y Despacho de Objetos. Pues mi nombre es Leonel Moscote Díaz y yo soy el instructor que le va a hacer a ustedes el acompañamiento, pues prácticamente un aproximado de un mes de este curso que tiene un promedio de 40 horas, así que de manera simultánea los aprendices que se encuentran matriculados en las fichas 25, 74, 515 y 25, 74, 15, 16, pues de manera simultánea pueden apreciar esta conferencia web. Pues les manifestaba antes que se fuese, digamos, la señal que para la tarde de hoy tenemos preparada la siguiente agenda. El primer punto es el saludo de bienvenida, el segundo punto es el objetivo de esta sesión, el tercer punto es la presentación del tutor, el cuarto punto lo haremos sobre la presentación del curso, el quinto punto es las orientaciones sobre las actividades y la temática a desarrollar en la unidad número uno. El sexto punto haremos la interacción en la plataforma territorio. El séptimo punto las orientaciones generales a tener en cuenta. Y como octavo y último punto es el espacio de conclusiones y preguntas. Entonces, simplemente les manifiesto que como insumo y material académico para todos ustedes los aprendices de recibo y despacho de toda esta formación virtual, esta conferencia web está siendo grabada especialmente ¿para qué? Para aquellos aprendices que en la tarde o en el día de hoy no pudieron participar porque somos conscientes que algunos trabajan, otros estudian y para los que participan también y se encuentran de manera activa, pues obviamente cuando ya usted quiera observar esta grabación de manera sincrónica también lo puede hacer. Entonces les manifestaba que eh, para realizar el registro de asistencia es importante que en el chat usted coloque sus nombres y apellidos completos. Pues me preguntarán por qué. Pues simplemente llevamos un indicador para ver cuántos aprendices, digamos, participan en cada una de las sesiones. Estas conferencias web no son calificables ni mucho menos obligatorias, pero sí es importante que usted participe. ¿Para qué? Para despejar todas las dudas, cómo usted debe desarrollar las evidencias y así sucesivamente usted se pueda enterar sobre la temática a desarrollar en cada una de las unidades que vamos a llevar a cabo. Entonces, nuevamente corroboro si pueden visualizar la diapositiva al 100% y me escuchan de manera correcta. Sí, señor. Ok, Sí, Sí, señor. señor. ok, muchas gracias. Entonces, Sí, señor. simplemente, ok, muchas gracias. Entonces, simplemente conservando la agenda o orden del día, pues iniciamos con el primer punto y pues básicamente en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en el nombre del Centro de Logística y Promoción Ecoturística en la Regional Magdalena, a la cual pertenezco y ustedes se encuentran matriculados, a todos ustedes los aprendices que se encuentran matriculados en la formación recibo y despacho de objetos, reciban todos ustedes la más calurosa bienvenida a esta primera sesión en línea correspondiente a la temática y a la unidad número uno. ¿Cuál es el objetivo de estas sesiones? Es decir, estas sesiones, ¿para qué les sirven a ustedes? Pues básicamente tienen un objetivo principal y es orientarlos a todos ustedes, los que se encuentran matriculados en la respectiva formación, recibo y despacho de objetos, ¿sobre qué? Sobre la temática de las actividades a desarrollar. Para este caso, la unidad número uno y también hacer una inducción y un recorrido en la plataforma territorio porque somos conscientes que muchos de ustedes manejan esta plataforma al 100%, pero también hay un porcentaje que la maneja al 50%, otro al 30%, otro al 20% y hay algunos que de pronto la manejan, digamos, en un 0, un 5% y eso es normal. Entonces simplemente les pido a los aprendices que tienen más conocimiento sobre el manejo de esta plataforma, tener un poco de paciencia para con esos compañeros que de pronto no manejan un poco la plataforma, es decir, hay cosas que yo les voy a decir que ya ustedes saben, pero hay algunos aprendices que es primera vez que tienen una experiencia virtual con territorio, especialmente con el Servicio Nacional de Aprendizaje. El tercer punto, que es la presentación del tutor, pues como yo le decía inicialmente, mi nombre es Leonel Moscote Díaz, yo soy el instructor que le va a hacer a ustedes el acompañamiento durante estas 40 horas, que más o menos es un equivalente a, ¿qué? A un mes en el cual usted
obviamente es autónomo en su formación, yo simplemente los voy a guiar, los voy a orientar en cada una de las actividades. También les voy a dar, digamos, una pequeña orientación sobre la temática, pero es importante que usted, obviamente, pueda descargar los materiales y de manera autónoma, obviamente, usted pueda recibir la formación como tal. Entonces, simplemente me presento, pues mi nombre es Leonel Moscote Díaz, como profesión soy administrador de empresas, pues, básicamente en el SENA. Tengo un promedio de 6 años como instructor en complementaria virtual y paralelamente ejerzo la docencia universitaria. Entonces, para mí es un placer, para mí es un afecto hacerle a ustedes este seguimiento donde ustedes van a ser los protagonistas de este proceso, es decir, ustedes van a ser los dueños del balón, yo simplemente los voy a guiar y ustedes de manera autónoma sé que van a lograr sus objetivos. Entonces, para que ustedes puedan interactuar conmigo, porque de pronto a veces es posible que usted maneje esta plataforma por primera vez y para que no se sienta solo, usted va a sentir el respaldo de su instructor. Entonces, ¿cuál es la forma para que usted pueda interactuar conmigo? Usted va a tener unos foros de dudas e inquietudes, usted se puede dirigir a mí a través del correo electrónico, a través de la mensajería interna, a través del chat. Ahorita les explico a qué hace referencia ese chat y a través de esta conferencia. Es decir, en estos momentos estamos interactuando, obviamente, a través de esta conferencia web. Y cómo hacer para que ustedes interactúen conmigo. Por ejemplo, ustedes ingresan allá al curso y ustedes van a encontrar una fotografía mía. Ustedes simplemente a la fotografía le dan clic. Al darle ustedes clic a la fotografía, miren que a mano izquierda de sus pantallas van a encontrar unos rótulos y le dan clic donde dice información. Aquí donde está, le estoy mencionando con el cursor. Me regalan unos segundos. Aquí donde le estoy marcando, le dice información con el cursor, usted le dan clic y puede encontrar toda la información mía sobre la parte profesional, sobre la parte de la experiencia laboral, pero para que ustedes puedan interactuar conmigo, miren que ahí está el correo electrónico, que dice docenteleomoscote@gmail.com. Esa es una forma para que usted me pueda escribir al correo, pero también hay una forma interna que usted se puede dirigir a mí a través de la mensajería interna. Entonces, cuando ustedes ingresan al curso, miren a mano derecha, donde lo estoy marcando con el cursor, ustedes en la parte superior a mano derecha, ustedes encuentran como un sobrecito. Ahí ustedes pueden dirigirse a mí a través de una mensajería interna y no solamente al instructor. Si usted se quiere dirigir a algún compañero, usted se va a dirigir a ese botón y ahí va a encontrar el listado de todos sus compañeros que se encuentran relacionados en este curso. Simplemente selecciona el nombre al instructor o digamos, al compañero que se va a dirigir y ahí usted puede mandar una mensajería interna, es decir, es como un correo interno dentro de la plataforma. También dentro del curso existe un chat sincrónico. Y ese chat sincrónico, pues básicamente dentro del curso, a mano derecha, en la parte inferior de su pantalla, ustedes van a encontrar un rótulo así que le estoy marcando aquí que dice off. Pues básicamente hay un chat sincrónico donde yo los puedo atender a ustedes. Es decir, no es una conferencia, no, es simplemente un chat. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, durante la formación yo voy a estar en este espacio de 10 a 12 del mediodía todos los viernes. Es decir, no es obligatorio que usted digamos, se presente, pero si usted tiene alguna duda, bueno, listo, el instructor me dijo que todos los viernes de 10 a 12, en ese espacio yo lo puedo conseguir. ¿Y cómo pueden ustedes interactuar? Simplemente ingresan al curso normal, en la parte inferior, como les decía, a mano derecha, te encuentran este botón que dice off, simplemente le dan clic hacia la derecha y él se activa y se les abre una ventana emergente donde dice que ahí usted puede erradicar cualquier duda. Es decir, ahí usted me puede escribir en tiempo real, en tiempo sincrónico. Yo voy a estar los viernes ahí, exceptuando los festivos. Entonces, ustedes me pueden escribir ahí y yo les puedo dar respuesta. Si en dado caso que de pronto usted dé alguna respuesta y yo no esté, porque, digamos, así como se nos presentó ahorita la cuestión del fluido eléctrico, usted puede escribir al foro de dudas e inquietudes, el cual ahorita yo se los voy a mostrar. Y esta es una forma para que ustedes sepan cómo interactuar con su instructor. Es decir, tienen muchos medios, simplemente que hay que utilizar el que usted crea más conveniente, como el correo electrónico, el foro de dudas e inquietudes, la mensajería interna, los chats y la conferencia web, que es para este caso que estamos llevando en el día de hoy. Recordarles que
obviamente ya al final se genera esta grabación para todos esos aprendices que no pudieron participar y ustedes también que están participando y si quieren verificar obviamente la grabación para orientarse a algo que de pronto usted no escuchó bien, a ustedes les va a llegar un anuncio mañana donde obviamente ya pueden ustedes verificar esta grabación como tal. En cuanto a la presentación del curso, pues obviamente ya dejando el punto número 3 que fue la presentación del instructor, entramos al proceso de la duración y la metodología del curso. Es decir, el curso es modalidad 100% virtual. De hecho, inclusive me escribía un aprendiz que se iba a retirar porque ella pensaba que el curso era totalmente presencial. No, es solamente los cursos de 40 horas por lo general, son cursos de complementaria virtual de 40 horas. Hay algunos que tienen 48, otros que tienen 50, en fin, dependiendo de las unidades. Entonces, modalidad 100% virtual, es decir, se va a manejar esta plataforma Territorio, esta es una plataforma que viene manejando el SENA ya hace 2 años, una plataforma mexicana, y obviamente esa plataforma va a estar disponible para ustedes 24/7, es decir, durante toda la semana, las 24 horas, es decir, que usted va a poder ingresar a esta plataforma en el horario que realmente sea más conveniente para usted. Es decir, aquí no hay una fuerza o una camisa de, digamos, de fuerza que tú tengas que entrar a las 8 de la noche, a las 9, no, usted simplemente escoge su horario. Entonces, en cuanto al tiempo y al acceso de estudios de este curso como tal, este curso está programado para desarrollarse en 4 semanas, es decir, como les manifestaba, más o menos un promedio de un mes, y ese curso está establecido en su estructura por 4 unidades que tiene al final un promedio de 40 horas. ¿Y qué se pide? Que usted por lo menos le dedique 2 horas diarias. Ahora bien, no quiere decir que es obligación, que es algo que de fuerza, no. 2 horas para que usted obviamente sepa que está interactuando, en el caso del instructor, sepa que usted está interactuando en la plataforma, porque esos aprendices que a veces no ingresan, pues obviamente a mí me llama mucho la atención, entonces yo siempre les mando un correo que van tantos días, que no ha ingresado a la plataforma, que por favor, ¿qué ha pasado? Es posible que a veces algunos acudan a la deserción, entonces nosotros siempre vemos ese indicador. Entonces, como les decía, la plataforma va a estar disponible para ustedes las 24 horas para que lo tengan presente. En cuanto a la aprobación del curso, es decir, ¿cómo, como aprendiz, cómo hago yo para certificarme en este curso? Recibo y despacho de objetos. Pues básicamente, para obtener la respectiva certificación, el aprendiz debe aprobar todos los resultados de aprendizaje. Es decir, los resultados de aprendizaje son esas evidencias, esos foros, esos trabajos que ustedes deben desarrollar unidades tras unidades y obviamente a esas evidencias se le llaman resultados de aprendizaje. En cuanto a los espacios de comunicación con el instructor, pues ya se los manifesté. Está el foro de discusión, que en este caso es el foro de dudas e inquietudes, el correo electrónico, la mensajería interna, estas sesiones en línea, el chat, en fin, ya eso se los había manifestado en la presentación del instructor. En cuanto a la evaluación, es decir, la evaluación que realiza el SENA es de tipo cualitativo, es decir, cuando yo lo califico a ustedes de manera interna, se califica de manera cuantitativa, pero el resultado al final ustedes lo van a obtener de manera cualitativa. ¿Cómo así? Es decir, digamos, para la unidad número 1 usted tiene que presentar unas evidencias, ahorita yo se las voy a explicar. Entonces, una evidencia que usted presente y le aparezca en A, quiere decir que esa evidencia está en el rango de 70 a 100 puntos, es decir, usted pudo sacar 70, 75, 80, 100, pero si esa evidencia que usted mandó le aparece en D, esa evidencia le aparece como no aprobada, es decir, que está en el rango de 0 a 69 puntos. Entonces, para esas evidencias que usted detecte que le aparecen en D, usted tiene la posibilidad de corregirla y volverlas a enviar por ese mismo enlace. ¿Para qué? Para que el instructor se la vuelva a verificar, se la vuelva a calificar y obviamente usted la pueda aprobar como tal. Es decir, usted cuando recibe una D, pues obviamente el instructor le coloca a usted una retroalimentación que le faltó ciertas cosas, que de pronto la actividad no cumplió por ciertas características, y ya usted revisa, ok, me faltó esto, entonces usted eso que le hizo falta él lo corrige y lo vuelve a enviar para que el instructor se lo califique, independiente que digamos, si la unidad número 1 terminó, un ejemplo, el día 15, pero usted la evidencia la mandó el 17, no se preocupe, todas las evidencias, aunque usted las envíe hasta el último día, todas esas evidencias van a ser calificadas, independiente que se presenten tardíamente, para que ustedes lo tengan presente.
En cuanto a los navegadores, es decir, navegadores recomendables para que usted pueda interactuar en la plataforma sin ningún problema, se recomiendan los más usuales, que son el Google Chrome, el Mozilla y el Explorer como tal. Si usted de pronto utiliza otro tipo de navegadores y ve que le funciona de manera efectiva la plataforma territorio, no hay ningún problema. Es simplemente para que ustedes lo tengan presente que casualmente estos son los navegadores que de pronto en primera instancia Google Chrome corre muy rápido para que usted pueda desplazarse rápido dentro del curso. Ya lo que es posible un poco más lento, Explorer también es un poquito más rápido, para que usted lo tengan presente. En cuanto al eh, revisar la documentación inicial, ustedes, yo les mandé desde el primer día del curso, ustedes recibieron una documentación inicial. Esa documentación inicial les llegó a su correo y básicamente si ustedes leen esa documentación, especialmente el documento que dice recomendaciones preliminares, eh, exclusivamente para los aprendices que por primera vez tienen una experiencia virtual con el SENA y más aún con territorio, si ustedes leen cada uno de estos documentos, especialmente el primero que dice recomendaciones preliminares, ahí usted se le da las bases para que usted sepa cómo navegar en la plataforma, cómo debe presentar las evidencias, es decir, hay una serie de tutoriales que es importante ese primer documento que se llama recomendaciones preliminares. Entonces, hago una pregunta. ¿Ustedes sí recibieron esa documentación? ¿Sí la recibieron en sus correos esa primera documentación Sí, inicial? señor. Ok, muchas gracias. Bueno, Sí, entonces, señor. para, digamos, para los aprendices que nunca han ingresado a esta plataforma, miren que ahí está un tutorial que dice pasos para ingresar de manera directa al curso, es decir, hay una forma más rápida, porque hay otras formas que son, ameritan más pasos. También el cronograma de actividades es muy importante. ¿Por qué? Porque les permite a ustedes programarse desde ya cuándo debo presentar las evidencias y cuándo finaliza el curso. ¿Para qué? Para no dejar evidencias, digamos, tardías al final y de pronto todo eso no me vaya a mí a generar sinsabor. Entonces, esos documentos es muy importante que ustedes los revisen, que son los documentos iniciales. También que es importante y que hace parte de la presentación del curso, miren, hay unos software, hay unos plugins, especialmente cuando usted de pronto va a descargar un material y la plataforma no se lo permite o de pronto va a haber un video y no se lo permite. Entonces, ¿qué pasa? Que usted de pronto no tiene estos plugins o estos software que son totalmente sencillos, no los tienen ustedes descargados en su computadora. Entonces, a usted se le pide que descargue estos plugins. Ahora bien, si usted los tiene, no hay necesidad de descargarlos, pues simplemente, ¿esto es para qué? Para cuando usted tenga dificultad, que hay un documento que no lo puede abrir, que se le hace imposible ver la información, entonces es posible que alguno de estos software o estos plugins usted no lo tiene instalado en su computadora, en su PC, entonces es importante que usted lo descargue. Entonces, ¿cuál es el proceso de descarga y los pasos? Mire, a mano izquierda, esta carpeta que se llama contenido del curso, esta carpeta es muy importante para ustedes. ¿Por qué? Porque en ella se aloja casi el 90-95% de lo que necesita usted para aprobar este curso de recibo y despacho de objetos. Entonces usted le da clic en contenido, luego se va a dirigir en la parte inferior y va a encontrar su carpeta que dice software del curso y ahí va a encontrar cada uno de esos plugins para que usted simplemente le dé clic y automáticamente usted puede hacer el proceso de descarga. También es importante tener en cuenta las normas de convivencia, es decir, esas normas de convivencia ustedes van a encontrar unos tutoriales, pero también van a encontrar en la información del programa, en la cual después de la carpeta esa que dice contenido del curso, ustedes van a encontrar una subcarpeta que dice información del programa. Dentro de esa información del programa, pues obviamente hay unas normas de convivencia que el aprendiz debe aplicar en estos cursos virtuales y que también se encuentran registrados dentro del manual o reglamento del aprendiz. Hay muchísimas normas, pero dentro de ellas resalto las más importantes, algunas. Por ejemplo, la cortesía y la amabilidad en las comunicaciones, es decir, en el momento que usted se vaya a dirigir, bien sea a través de un foro, bien sea para enviar una evidencia, o bien sea a su compañero, que usted lo haga de manera cortés y amable, porque obviamente ya estamos entre personas adultas. Respecto a los derechos de autor, ¿qué quiere decir? Habrán evidencias donde ustedes requieren hacer consultas en la web. Es decir, que ustedes van a utilizar, digamos, alguna información que no es suya,
pero esa información pudo ser, digamos, de Gabriel García Márquez. Entonces, si usted fue a una página y extrajo, copió y pegó, es importante que usted reconozca los créditos de ese autor, pues usted lo puede colocar a través de un capítulo que diga bibliografía o webgrafía, pero no es copiar y pegar, porque eso ya genera como un plagio como tal. Entonces, la plataforma tiene una opción que dice antiplagio, más sin embargo, a veces se les da la opción al aprendiz para que haga los correctivos, pero es importante que ustedes hagan derecho de esto, es decir, el DRA, el derecho reservado de autor. La puntualidad en las actividades, ¿por qué es importante ser puntual y entregar las actividades a tiempo? ¿Por qué? Estos cursos, por lo general, nosotros iniciamos ayer 13 de junio y cuando nosotros queramos ver, el tiempo es fugaz, es decir, se pasa tan rápido. Cuando quieran ver usted, ya nosotros estamos en la cuarta unidad. Entonces a veces de pronto, bueno, no hago de la primera unidad, voy haciendo la segunda, la tercera. Entonces cuando llega al final, de pronto tienen ustedes actividades pendientes en la una, en la dos, en la tres. Entonces a veces se generan sinsabores al final. Entonces, ¿qué se le pide? Usted tiene un cronograma, vaya programándose cuándo son las actividades, en qué fecha las debe entregar. Si las puede entregar antes, hágalo, pero simplemente no se deje acumular actividades al final. También es importante que usted lleve un orden, es decir, comience con la unidad número uno, es decir, mire, la unidad número uno tiene que desarrollar no comience de atrás para adelante, o en el medio o atrás, no. Es decir, no se vaya a la cuarta unidad porque todavía no estamos allá. Es decir, si usted ya culminó la unidad número uno, vaya sucesivamente a la segunda hasta que llegue hasta la última. ¿Por qué? Porque si usted comienza con la cuarta, luego con la primera, la segunda, a veces de pronto no sabe ni qué actividades ha presentado, entonces simplemente es importante que usted lleve ese control, ese orden, respetar las opiniones de los demás y realizar aportes constructivos. Pues básicamente ustedes van a interactuar en unos foros y de pronto lo que piense Pablo es diferente a lo que piense María y simplemente de una manera muy respetuosa, pues obviamente yo puedo dar mi punto de vista sin necesidad de ofender, de ultrajar al compañero. Simplemente somos humanos y pensamos diferente, entonces simplemente respetar las opiniones. Ser educado en las discusiones, que va un poco ligado al anterior, y también es muy importante esto, por eso se la coloqué aquí en rojo. Obviamente hay algunos que ya saben esta regla, la regla de la etiqueta que se los decía al principio, pero eviten escribir en mayúsculas sostenidas todo un texto. ¿Por qué? Porque esto en los ambientes virtuales de aprendizaje prácticamente significa, equivale a alzar la voz. Es decir, digamos, aquí dice normas de convivencia. Si yo escribiera normas de convivencia desde aquí del principio hasta acá, esta regla de etiqueta, todo en mayúsculas, eso en los ambientes virtuales de aprendizaje significa eso, significa que equivale a alzar la voz. Y no lo dice el instructor Leonel Moscote, no, eso ya está estipulado dentro de las reglas de etiqueta que se exceptúa que usted puede escribir en mayúsculas su nombre y apellido completo, pero ya cuando es un texto extenso y usted escribirlo en mayúsculas, pues obviamente eso denota esa regla en etiqueta. E inclusive ustedes dentro de esa información del programa van a encontrar esa regla y allá ustedes la pueden observar con más calma. También es importante, este documento es muy importante, ya yo se lo hice llegar, más sin embargo a los aprendices que todavía no lo han descargado, descarguen este documento, el cronograma de actividades. ¿Por qué? Porque ese documento les permite a ustedes organizarse su agenda personal, es decir, que usted planifique, ok, tengo estas actividades que debo desarrollar en la unidad uno y las debo entregar en esta fecha. Obviamente a veces se presentan inconvenientes de calamidad doméstica, de salud, pero traten lo posible que usted se programe con este documento que se llama cronograma de actividades. Y obviamente ese documento tiene actividades que son calificables y también tiene algunas acciones que no son calificables. Por ejemplo, qué acciones no son calificables, pero sí es importante que usted las desarrolle. Por ejemplo, actualización de datos, sondeo de conocimientos previos y presentación ante el foro social, que ahorita yo les voy a explicar. Esas son acciones no calificables, pero sí es importante que usted las desarrolle. ¿Qué son acciones sí calificables? Las evidencias, esos trabajos que usted deben entregar, esos foros temáticos que deben desarrollar y que tienen un peso cuantitativo, entonces esas son actividades calificables. En cuanto al curso, la modificación, en cuanto al cierre, perdón, del curso, es decir, la fecha del cierre del curso no es modificable, es decir, ya está establecido cuando cierra. Obviamente, una vez finalice este curso, pues obviamente me activo en otro curso y así sucesivamente va el proceso. Entonces, para los que aún
de pronto ese documento no lo han podido descargar, ustedes básicamente ingresen a la carpeta de contenido del curso y se van a encontrar una subcarpeta que dice cronograma y ahí pueden ustedes encontrar el cronograma para los que aún de pronto no lo han descargado porque yo se los mandé a su correo como tal. Entonces les decía que estas sesiones en línea o conferencia web no son calificables. ¿Por qué? Por lo que le dije inicialmente, hay algunos aprendices que trabajan, otros que estudian, otros que se les presentan algunos compromisos y como insumo obviamente nosotros los instructores tenemos el deber ser de colgarles a ustedes la grabación y el deber ser del aprendiz es verificar la grabación, especialmente cuando no pudo ingresar. Me regalan unos segundos, voy a verificar aquí. Ok, muchas gracias. En estos momentos sí pueden visualizar la diapositiva, sí la pueden visualizar. Sí, señor. Ok, Sí, señor. ok, Sí, señor. ok, muchas gracias. Entonces avanzamos. ¿Qué es lo primero que usted debe desarrollar en el curso? Bueno, listo, el curso inició, digamos, el 13 de junio, un ejemplo. ¿Qué es lo primero que como aprendiz yo debo desarrollar? Entonces, hay unas actividades iniciales. ¿Cuáles son esas actividades iniciales? Esta, por ejemplo, actualización de datos personales, la respuesta al sondeo de saberes previos y la presentación ante el instructor y los compañeros mediante el foro social. Entonces, la actualización de datos a qué hace referencia. Mire, digamos, Dios mediante, cuando ya finalice el curso, usted, obviamente, para los que aprueben el curso, van a tener su certificación, pero hay algunos aprendices que en el transcurso, pues obviamente hay algo que hayan cambiado, es decir, de pronto hay un error que usted se llame María José y solamente aparece María. Entonces, ¿qué se les pide al aprendiz? Que por favor verifique en Sofía Plus si sus datos personales están de manera correcta. ¿Por qué? Para evitar esa serie de errores que se puedan presentar en la certificación, porque cuando ya se genere la certificación, el proceso es más largo o extenso para que se corrija. Entonces, ¿qué se le pide? Que inicialmente usted verifique en Sofía Plus si sus datos, nombre y apellido completos, su número de documento de identidad están de manera correcta. Ahora bien, si están correctamente, no hay necesidad de hacer la actualización de datos. Y para esa actualización de datos, obviamente usted tiene un tutorial que ya obviamente yo se los envié. También ahorita les voy a decir dónde lo pueden encontrar. Entonces, para esos aprendices que tienen esos inconvenientes. También, ¿qué actividad debe usted desarrollar? Un sondeo de saberes previos. Pues básicamente esta es una pequeña evaluación como un indicador. ¿Qué tanto sabe usted de la temática? Pero es una evaluación que no es calificable. Pero sí es importante que usted sepa, hombre, voy a hacer esta evaluación y ahí va a tener usted un indicador si usted la aprobó o la desaprobó. Entonces, no es que yo voy a tomar esa calificación y lo voy a tener en cuenta usted, digamos, como una D, no, sino que simplemente ya usted parte, bueno, listo, esto de recibo y despacho de objetos no tengo conocimiento, es posible que no me vaya muy bien en esta prueba de sondeo. Entonces, es un indicador que establece escena para ver qué tanto sabe usted, cuántos cursos ha desarrollado usted, en fin, son preguntas totalmente sencillas. Creo que son seis preguntas, 6 u 8 preguntas. Y también otra actividad que es inicial es la presentación ante su instructor y ante sus compañeros de curso. Entonces, ¿dónde debe usted desarrollar eso? Mediante la carpeta que dice foro social, ahí va a encontrar un enlace que dice foro social y automáticamente se puede presentar. Entonces, estas son actividades que no son calificables, pero sí son importantes que la desarrollen. Entonces, de una forma, como les decía a ustedes, de una forma así rápida, usted se va a la carpeta de contenido del curso, a mano izquierda aquí donde le estoy mostrando con el cursor, mire, en la parte inferior usted le da clic a la carpeta contenido del curso y luego dentro de ella va a encontrar una subcarpeta que dice actividades iniciales y ahí en esa subcarpeta va a encontrar ustedes cada uno de esos enlaces. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar esas acciones como tal. Entonces, eso es lo primero que ustedes deben desarrollar en el curso. Continuamos con la presentación. Es decir, cuando ustedes se inscribieron en el curso como tal, los cursos del SENA generan una competencia laboral. Pues básicamente, cuando nosotros hablamos de competencia laboral y que son las que aplica el SENA, pues palabras más o palabras menos, cuando nosotros hablamos de competencias laborales, es la capacidad real que tiene el aprendiz SENA. ¿Para qué? Para aplicar esos conocimientos, esas habilidades, esas destrezas, esos valores que adquirió en el curso y que lo puede implementar ¿dónde?
en su campo profesional, en su campo laboral, en el entorno donde él esté. Entonces, el SENA trabaja sobre competencia laboral. Entonces, ¿cuál es la competencia que al final, cuando ustedes terminen el curso, ustedes van a obtener? La que ustedes ven aquí: efectuar los recibos y despacho de objetos según requisiciones, procedimientos y documentos que soportan la actividad empresarial. Pero el curso como tal tiene un objetivo, tiene un propósito, es decir, básicamente es brindarle a todos ustedes los aprendices los elementos de juicio necesarios que le permitan que aplicar los conceptos de principio de conocimiento en procesos de recibo y despacho de objetos. ¿Para qué? Para atender las necesidades del sector empresarial. Entonces, este es un curso que es muy apetecido por el sector empresarial. Entonces, obviamente, usted, para adquirir conocimiento, también para implementarlo en su profesión, también es muy importante. Entonces, esa es la competencia por la cual ustedes se van a certificar. Obviamente que al final, cuando reciban el certificado, va a decir que se certificó en recibo y despacho de objetos, pero el curso como tal, así como tiene una competencia, tiene unos resultados de aprendizaje. Y como se los decía ahorita, los resultados de aprendizaje, obviamente, cada una de las unidades, obviamente tiene una temática y tiene un resultado de aprendizaje que ustedes van a adquirir. Por ejemplo, ustedes en estos momentos nosotros vamos a desarrollar la unidad número uno. Entonces, ¿cuál es el resultado que ustedes van a adquirir cuando presenten las evidencias y las mismas sean aprobadas? Es saber preparar las áreas de recibo y despacho de los objetos teniendo en cuenta los lineamientos de la organización. Es decir, ese es el resultado por lo cual ustedes van a ser evaluados cuando entreguen sus evidencias y que las mismas, obviamente, ustedes las pueden obtener como aprobadas. Ese es el primer resultado y así sucesivamente vamos a ir hasta que lleguemos hasta la última unidad. Pero para ese primer resultado, que es la unidad número uno, ¿cuál es el contenido temático? Es decir, ¿cuál es el tema central? Este que ustedes ven aquí en la parte superior, que se denomina alistamiento, áreas de recibo y despacho de esos productos y esas mercancías, que ahorita lo vamos a ver de una manera más clara y precisa como tal. Entonces, ¿dónde nos vamos a estacionar? Aquí, en este primer resultado que hace parte de esa primera unidad, es la que en el día de hoy, pues obviamente, les vengo yo a explicar tanto la temática como también las evidencias como tal. Pues obviamente por el tiempo no puedo explicar la temática completa, pero sí les voy a dar una pequeña información concisa relacionada con la temática y ya usted con más calma puede leer el documento de manera general. Entonces, les decía, el resultado del aprendizaje que ustedes van a adquirir es preparar las áreas de recibo y despacho del objeto teniendo en cuenta los lineamientos de la organización. Ahora bien, listo, ya tengo obviamente la presentación del curso. Vengo al quinto punto, que es orientación de las actividades y la temática que ustedes van a desarrollar en la unidad número uno. Entonces, ¿partimos de qué? Partimos de esas actividades, de esa temática que se va a tratar en este punto, en esta unidad, perdón, y que ustedes van a llevar a cabo siempre y cuando puedan, obviamente, verificar lo que le corresponde para que puedan desarrollar sus evidencias de manera eficiente. Entonces, en primera instancia, a ustedes se les envió a través de la plataforma y usted lo puede verificar, ahorita lo vamos a verificar. Usted recibió un anuncio que le estoy indicando aquí, este anuncio que dice actividades y temáticas a desarrollar en la unidad número uno. Ok, y entonces dice que esa unidad número uno va de tal fecha a tal fecha y que el resultado de aprendizaje que van a adquirir es preparar las áreas, recibo y despacho, en fin, pero aquí mismo se establece, miren, las evidencias que ustedes van a desarrollar y dice, evidencia uno, prueba de evaluación de alistamiento de RDO, es decir, de recibo y despacho de objetos. Y también hay una segunda evidencia que es un trabajo práctico denominado proceso de recibo y despacho de objetos, que ahorita yo se los voy a explicar. Es decir, son dos evidencias calificables que usted debe presentar y obviamente para ello tiene unas fechas correspondientes. Si en dado caso que usted no cumpla con la fecha, no quiere decir que ya usted tenga que desertar del curso. ¿Por qué? Porque esas evidencias van a quedar disponibles hasta el último día. ¿Por qué? Hombre, ahí el que se le puede presentar alguna calamidad, alguien se puede enfermar, entonces usted se le da la opción para que pueda recuperarse. Entonces, en esa segunda evidencia, miren que ustedes encuentran un enlace que dice aquí donde está la manito con el número uno, perdón, usted simplemente le da clic y ahí se descargan las instrucciones de esa evidencia. Pero también es importante que
Recomendación número uno, ¿qué es lo primero que usted debe descargar para realizar esa evidencia? La guía de aprendizaje. Miren que aquí, donde está la manito con el número 2, allá en el anuncio, usted le da clic y ahí se puede descargar esa guía. Entonces, en primera instancia, ustedes descargan la guía de aprendizaje número uno, que es lo más importante para iniciar el proceso en el desarrollo de esas evidencias. Entonces, ustedes en esa guía de aprendizaje, cuando ya la comiencen a verificar, van a encontrar una reflexión inicial. Ya claro, una reflexión inicial, pues básicamente para que usted se pueda adentrar sobre la temática y a usted se le colocan unos interrogantes. Por ejemplo, dentro de esos interrogantes está el primero: ¿qué actividades considera importantes para realizar en el alistamiento de las áreas de recibo y despacho? Entonces, son interrogantes que se le están haciendo a usted y usted es el único que lo puede dar respuesta de acuerdo a lo que lea. Ahora, la pregunta del millón. En esa reflexión inicial, ¿debo presentar un documento con estas respuestas de estos interrogantes? No, esto es simplemente para que usted se haga el interrogante y se le está motivando o encaminando para que ya usted más o menos sepa a qué temática se va usted a enfrentar. Entonces, usted hágase la pregunta en cada uno de esos interrogantes y usted, de acuerdo a lo que lea, en este punto, ¿cuál es la mejor manera de movilizar el objeto dentro de fuera de los almacenes? Entonces hay unas maquinarias que de pronto yo lo puedo hacer. Entonces son preguntas, son interrogantes que usted no me va a presentar un documento y no tiene nada que ver con una evidencia calificable. Es decir, es una reflexión inicial. Entonces, en primera instancia, descargo la guía de aprendizaje, es decir, es el primer documento que ustedes deben descargar y este es el que les estoy mostrando aquí. Entonces, ¿por qué es importante descargar este documento? ¿Por qué? Porque ese documento les va a permitir a ustedes qué van a desarrollar, cómo lo van a desarrollar y a dónde deben enviar esa evidencia. ¿Por qué? Porque a veces ya me he encontrado algunos aprendices que de pronto envían la evidencia de la unidad, perdón, número uno, la envían en la unidad número 4 y a veces de pronto por no leer bien en el momento de enviar la evidencia, la envío de manera errada. Más sin embargo, el instructor siempre detecta eso y le hace saber a través de su correo que se equivocó y que la vuelva a enviar. Entonces, este documento, obviamente por ser un documento que tiene varias hojas, este es, digamos, la primera página que ustedes deben descargar. Y miren que a mano derecha de sus pantallas están los pasos cómo descargar esa guía de aprendizaje. Usted simplemente se va a la carpeta contenido del curso, luego va a encontrar una carpeta general que dice proyecto y después de proyectos viene una subcarpeta y en esa subcarpeta que dice actividad 1, ahí va a encontrar usted dentro de esa subcarpeta actividad 1, va a encontrar ese documento que se llama guía de aprendizaje 1, que es el primer documento que ustedes deben descargar. Ahora, ¿qué sigue? Pues básicamente sigue como segunda opción, debo como aprendiz descargar los materiales tanto formativos como de apoyo. Es decir, hay un material formativo que va relacionado con la temática de la unidad número 1, pero también hay un material que es complementario y que me sirve ¿para qué? Para el desarrollo de mis evidencias, para el desarrollo de lo que me está pidiendo el curso como tal. Entonces, ya supimos pues básicamente cómo descargar la guía de aprendizaje. Y así como descargamos la guía de aprendizaje, miren que a mano izquierda de sus pantallas, pues básicamente cómo descargar los materiales formativos. Miren, se van a la carpeta de contenido, aquí donde está la manito con el número 1 y dentro de esa carpeta van a encontrar esta carpeta que dice actividad 1. Ahí en esa carpeta de actividad 1, que es como si yo les dijese a ustedes unidad 1, ustedes van a encontrar la guía de aprendizaje, pero también van a encontrar los materiales formativos y de apoyo. Entonces, usted se dirige, mire aquí donde está la manito número 2, le da clic a esa carpeta que dice actividad 1 y a usted se le van a desglosar varias carpetas o varios links. Dentro de esos links, usted va a encontrar un link que dice material de formación y material de apoyo 1, que es relacionado con la unidad 1. Entonces, básicamente aquí donde está la manito con el número 3, usted le da clic y se le abre una pestaña donde, aquí donde está la manito con el número 4, donde usted puede ver el material de manera interactiva, pero también lo puede descargar. Es decir, para los que les gusta ver
los materiales de manera interactiva, pues básicamente le dan clic ahí, pues como recomendación para que ustedes a futuro puedan fortalecer sus competencias, porque es posible que no puedan leer todo el material en la formación, pero ya usted le puede descargar le puede quedar este documento y simplemente escoge la versión descargable, que es una versión en PDF. ¿Y cuál es ese material formativo? Miren aquí abajo de sus pantallas, ese material se llama alistamiento de áreas de recibo y despacho según las características de los productos. Es decir, este es el material formativo, es decir, el que va relacionado con la temática de la unidad número 1, pero también están unos materiales que son de apoyo y complementarios. Y miren que ahí mismo, en esa carpeta que dice material de formación y de apoyo, ahí van a encontrar ustedes un enlace que dice material de apoyo. Entonces, miren, en la parte inferior de su pantalla, donde está la manito, ahí van a encontrar ustedes los enlaces. Simplemente darle clic, por ejemplo, el primer documento, clasificación de la carga, y así sucesivamente el de funciones y el de procedimiento. Ustedes descargan todos esos materiales. Entonces, pues ya sé que muchos lo han hecho, usted va organizando el curso, lo va organizando por carpeta, unidad 1, unidad 2, para que lleve un orden y un control de, obviamente, del curso como tal. Entonces, ya una vez ya usted descargó la guía, descargó los materiales formativos, descargó los materiales de apoyo y realizó la correspondiente lectura, entonces ahora sí viene cómo voy a desarrollar yo esas evidencias. Entonces, viene la pregunta, ¿cómo hago esas evidencias? Y entonces, ¿cuáles son las evidencias que debo desarrollar en la unidad número 1? Si pueden observar evidencia 1, prueba, evaluación, si la pueden observar. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Ok, entonces, ¿cuáles son esas dos evidencias que para el caso de la unidad 1 ustedes deben presentar y que son calificables? Estas sí son calificables. Usted debe desarrollar una prueba o una evaluación, un cuestionario que se denomina alistamiento de áreas y recibo de despacho de objetos. Así de sencillo, que está traducido en la temática central de la unidad número 1. Esa es la primera evidencia. Luego hay una segunda evidencia sobre un trabajo práctico y ese trabajo práctico se denomina proceso de recibo y despacho de un producto. Y ese trabajo tiene unas instrucciones, miren que aquí, donde le estoy indicando con el cursor, usted allá en el anuncio que yo ahorita les mostré, ustedes pueden descargar esas instrucciones. De igual forma, esas instrucciones van obviamente en correspondencia a lo que dice la misma guía. Entonces, para tener como una alternativa para, digamos, orientarme más rápido. Entonces, ahora simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar a grosso modo cada una de esas evidencias, ¿cómo las puede usted desarrollar? ¿Para qué? Para que usted pueda presentar esas evidencias de manera satisfactoria y que usted la pueda probar. Antes de explicar cómo desarrollar esas evidencias, es importante tener claros ciertos conceptos que van relacionados con qué? Con la temática de la unidad número 1. Entonces, les explico un poco la temática y luego vuelvo y retorno y les explico las evidencias como tal. Es decir, aquí no voy a ser tan general explicando la temática. ¿Por qué? Porque se supone que este es un proceso de autoformación. Yo les voy a dar ciertas indicaciones sobre la temática para que ustedes se puedan orientar, pero digamos el compromiso es que ustedes puedan leer ese material y que a ustedes les pueda quedar a futuro y lo puedan aplicar en su entorno laboral, en su entorno profesional, en su entorno cotidiano, en fin, donde ustedes más crean conveniente. Entonces, la temática central de la unidad número 1 e inicio con la explicación de la temática y luego abordo las evidencias que van a desarrollar. La temática central, como ya se los había manifestado, se llama alistamiento de áreas y recibo y despacho, que puede ser producto y puede ser mercancía. Pero antes de llegar aquí a este punto que son las evidencias, pues obviamente abro un paréntesis. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud sobre todo lo que hemos hablado en los 5 puntos anteriores, como fue la bienvenida, como fue la presentación del instructor, la presentación del curso? En fin, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Es claro el mensaje? ¿Sí se entiende? Sí, señor, sí se entiende. Ok, muchas gracias. Ahí hay un aprendiz que creo que está alzando la mano. El aprendiz que alza la mano puede activar el micrófono, no hay ningún problema. Porque yo aquí en estos momentos
tengo la diapositiva al 100% y no lo puedo visualizar. Entonces, si hay algún aprendiz que alce la manito, puede activar el micrófono. ¿Lo escucho? Listo, profe. Profe, la pregunta es relacionada con el inicio. No que cuando usted se le fue la señal, ya había escrito el nombre, hay que volverlo a escribir o le quedó grabado. Bueno, en estos momentos, cuando ingresé, ya todos estaban ahí. Entonces, simplemente para aquellos aprendices que ingresaron un poco tarde, simplemente le manifiesto que es importante que registren su lista de asistencia. Es decir, si hay por alguna circunstancia, digamos, usted ingresó y no ha registrado en el chat su nombre y apellido completo, hágalo. ¿Por qué? Esto no es que yo lo voy a calificar mal, no. Esto es simplemente un indicador para ver cuántos aprendices ingresan y esos aprendices que de pronto no ingresan, uno le hace la invitación de manera personalizada, pero obviamente es importante llevar un registro como tal. Entonces, si en dado caso que usted ingresa al chat y verifica de manera general y no está su nombre, entonces simplemente coloque sus nombres y apellido completo en el chat, que cuando ya yo descargo esta grabación se me descarga la lista de asistencia, ¿ok? Listo, gracias. Ok, listo. Entonces, continuamos con la temática. La temática central que se la voy a dar de una manera concisa. Miren, cuando nosotros hablamos de recibo y despacho de objetos, que básicamente traducido en RDO, pues básicamente nosotros tenemos que irnos hacia atrás, ¿dónde es que se origina esa temática como tal? Pues obviamente estamos hablando de épocas muy, pero muy, muy de muchos años atrás, es decir, nos remontamos a la época primitiva, es decir, donde ya se daba el trueque como tal. Obviamente que no se llamaba recibo y despacho de objetos, ya existían esos vestigios, es decir, etimológicamente esa palabra de recibo y despacho de objetos ya comienza a tener un nombre, es decir, hombre, si el hombre en su época primitiva, perdón, realizaba el trueque, es decir, intercambiaba un producto y obviamente ese producto que lo intercambiaba, pero no había un valor comercial. Luego de adquirir ese producto, él utilizaba unas cavernas, ¿para qué? Para él depositar esa mercancía, para él depositar eso que intercambió. Entonces, de ahí viene un poco etimológicamente lo que hoy día conocemos como el recibo y despacho de objetos, que técnicamente no se llamaba así, pero miren que ya a medida que va avanzando el tiempo y es cuando ya entra la revolución industrial, pues básicamente para la época de 1780 y 1850, entonces ahí sí ya viene a tecnificarse el nombre como tal, y es que recibe despacho de objetos. Entonces muchas empresas para esa época, perdón, de la revolución industrial, se vieron la necesidad obviamente de organizar, si es cuando ya entran las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, de organizar eso que recibían y eso que despachaban. Es decir, de pronto el hombre en su época primitiva lo hacía de una manera desorganizada, quizás. Entonces, a medida que ya fue avanzando el tiempo y aparecen las nuevas tecnologías de la información y más aún en la revolución industrial, es cuando agarra un poco de fuerza y ya este nombre, recibo y despacho de objetos. Es decir, no es solamente recibir y despachar, sino que también yo debo tener un control, una administración de eso. ¿Por qué? Porque si no tengo un orden, un control o una administración de eso, no sé que tengo en efectivo, no sé que estoy despachando y obviamente eso me puede generar a futuro que yo pueda tener pérdidas en la empresa como tal. Entonces, surge obviamente en el curso y ya entrando en nuestra época moderna contemporánea, entramos a la conceptualización de eso que nos compete al curso, que es recibo y despacho de objetos. Entonces, si ustedes verifican el material, pues obviamente comenzamos con ese primer concepto de la palabra recibo. Pues básicamente, ustedes lo van a ver de una manera muy sencilla cuando hablamos de ese proceso de recibo. Son esas operaciones que incluyen la requisición de qué? De objetos, descarga, verificación y almacenamiento de mercancía, incluyendo qué? La recepción de documentos, porque esa mercancía que usted entrega, usted despacha, eso va a una documentación anexa, por eso no es entregar por entregar, es decir, no ya no nos vamos a la época primitiva donde yo te entregaba, digamos, un pez, tú me entregabas un conejo, ¿no? Ahí sí, aquí ya en la época contemporánea, pues obviamente hay un orden. Entonces, ese proceso de recibo se considera el primer paso dentro de un almacén como tal. Entonces, partimos de ese primer concepto. Viene el segundo, que es el despacho. Es decir, estos conceptos como tal, ustedes los van a encontrar allá en el material. Entonces, básicamente es aquella operación que corresponde a la actividad de alistamiento. Miren que el alistamiento tiene que ver con esta
esta temática como tal, ¿de qué? De esos objetos que deben ser cargados, entregados a quién, a un bien definido como es un cliente, un consumidor que obviamente realizó el pedido y que obviamente para algunas empresas esto se considera como el segundo paso, es decir, yo recibo mi mercancía, luego de pronto la transformo y después de transformarla la puedo despachar donde realmente hago ese proceso de despacho y recibo. Entonces, miren que si nosotros unificamos esos dos conceptos, entonces aquí, uno, recibo y despacho, entonces viene el concepto real de lo que es recibo y despacho de objetos. Entonces, básicamente, de una manera muy elemental, ustedes van a encontrar muchos conceptos, pero este es el concepto más sencillo de recibo y despacho de objetos. Son aquellas operaciones que se desarrollan en las empresas cuyo objetivo es verificar el ingreso y la salida de mercancías de acuerdo con una serie de documentos que se los dije ahorita. Entonces, miren que en la parte superior está de una manera gráfica, pues obviamente lo que dice en letra está prácticamente el proceso graficado aquí. Pues miren que básicamente usted recibe en la parte superior, usted recibe la mercancía, luego la coloca en el almacén, pues esa mercancía es posible que sufra cambio porque usted obviamente la transformó y por último viene la expedición que es la salida y en esa salida obviamente eso lo va a recibir un vehículo, eso a través de un lugar que se llama muelle o descarga como tal. Entonces ese es el concepto, así como usted lo ve de una manera gráfica, de una manera muy elemental de lo que nosotros conocemos hoy día como recibo y despacho de objetos, que cuando hablamos de objetos se puede traducir también en mercancía. Entonces, cuando nosotros hablamos de recibo y despacho de objetos, esto da origen a qué? A lo que muchos de ustedes ya conocen, lo que comúnmente conocemos como un inventario. Es decir, ya cuando yo recibo un objeto o una mercancía, pues obviamente eso se me traduce a mí en un inventario, una mercancía que tengo allá en almacén. Entonces, para hablar un poco de ese concepto de una manera muy sencilla, cuando nosotros hablamos de inventario, son esos recursos que están constituidos por qué? Esas materias primas, productos en proceso, los suministros que se utilizan en la operación de los productos terminados de una compañía. Entonces, eso que yo recibí, obviamente se convierte para mí, que soy empresario, se me convierte en un inventario. Y ese inventario que yo tengo, yo lo debo despachar, porque si no lo despacho, obviamente eso se me puede a mí caducar, se me puede a mí vencer y obviamente ese proceso yo lo debo realizar. Entonces, para realizar ese proceso de recibo y despacho, obviamente yo debo tener un control, debo tener una administración, saber qué tengo yo de esa mercancía que recibí en dinero o en materia prima, yo debo tener un control, una administración. Entonces, para administrar y controlar bien eso que yo recibí y despaché, hay unos sistemas, y aquí se aplica las nuevas tecnologías de la información, y hay unos sistemas que me permiten a mí llevar esa administración y ese control de qué, de esos inventarios, de esa mercancía que recibí y luego despaché. Entonces, básicamente, existe un sistema que se denomina administración y control de inventario, mercancía u objeto, que también lo podríamos dar con ese nombre. Entonces, básicamente, ese sistema hace referencia a qué? Que garantiza a las empresas la disponibilidad de los productos o materias primas que tiene que la empresa que en bodega y almacén y en el momento que lo requiera el cliente. Es decir, tengo un sistema que me permite a mí tener ahí en bodega, pero también a quién va dirigido ese producto, porque ese producto no puede estar tanto tiempo en bodega porque se me puede vencer. Entonces, esa es una primera definición. Una segunda definición de administración y control de inventario de mercancía, que inclusive ustedes en estos momentos están haciendo este curso que se llama Recibo y Despacho de Objetos. También hay un curso que se llama Administración y Control de Inventario, el cual se lo recomiendo, pues obviamente va muy ligado a esto y así que pueden contextualizar y pueden profundizar más el conocimiento sobre esta temática. Entonces, cuando hablamos de ese sistema de administración y control de inventario, pues básicamente es el proceso mediante el cual se realizan diversas acciones administrativas. ¿Para qué? Para que la empresa pueda mejorar lo relacionado con la organización, la planificación y el control de todo su inventario de productos a la hora de qué. Miren lo que ven abajo, a la hora de recibir y despachar los objetos, que es lo que comúnmente conocemos como el RDO, para que ustedes lo tengan presente. Bueno, listo, ya yo asumí, obviamente, que hay ese concepto de recibo, despacho y administración y control de los mismos. Entonces, no cabe duda
que existe un momento previo a las tareas de ¿qué? De recibo y despacho de objetos. Es decir, cuando nosotros hablamos de esas tareas que ustedes como empresarios o los que quieran aplicar este proceso, esas tareas de recibo y despacho, pues básicamente a qué hacen referencia. Son aquellas acciones que tienen que ver con el alistamiento de las áreas físicas que se deben destinar, obviamente, para yo recibir y para yo despachar ese objeto, esa mercancía, ese inventario que recibí. Entonces, eso, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos alistamiento, que es el tema central que nos compete a nosotros en esta primera unidad. Se llama alistamiento. Entonces, ahora bien, bueno, entonces, ¿qué es lo que es un alistamiento? Yo sé que para muchos de ustedes ya conocen este tema de alistamiento, pero hay diferentes alistamientos en diferentes organizaciones, de diferentes componentes. Un ejemplo que de pronto se sale un poco para que ustedes sepan, sale un poco del contexto, pero para que vean ustedes que hay diferentes alistamientos. Es decir, cuando ustedes se matriculó en este curso de recibo y despacho de objetos, obviamente usted recibió, digamos, un mensaje que se encontraba inscrito, luego recibió un mensaje que ya se encontraba matriculado y luego inició el curso. Pero el curso como tal, usted va allá y de pronto lo puede ver organizado, pero ese curso como tal, antes el instructor tiene que hacer un alistamiento. ¿Por qué? Porque si no se hace ese alistamiento, es posible que cuando usted ingrese al curso, usted está totalmente un poco desorientado. Entonces, se requiere que se ejecute una acción de organización, de alistamiento, obviamente de este curso, pero también en la parte ya de recibo y despacho se requiere un alistamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de alistamiento, pues obviamente hay unas áreas que yo debo alistar tanto en recibo como en despacho. Entonces, es importante tener en cuenta la manera de realizar este proceso de recibo y despacho. ¿Por qué? Porque obviamente ya usted va a tener una organización cómo recibir su mercancía y cómo despacharla. Si usted lo hace de manera desorganizada, viene un cliente y se da cuenta que definitivamente le pidió a usted una mercancía y usted no cumplió, ese cliente automáticamente al día siguiente se va para la competencia. ¿Por qué? Porque usted realmente no le cumplió por llevar, obviamente, un desorden. Entonces, se requiere que usted haga un alistamiento previo de ese recibo y despacho. Entonces, por ende, es importante tener presente que las empresas diseñan sus espacios de RDO, es decir, de recibo y despacho, de acuerdo a sus necesidades. Es decir, una empresa que vende computadores, pues obviamente sus áreas de recibo y despacho es totalmente diferente a una empresa que se dedica a la producción de huevos de gallina. Un ejemplo, es totalmente diferente. Entonces, todas las empresas hacen sus alistamientos de las áreas de acuerdo a, obviamente, a su razón social, a lo que ellos se dedican. Entonces, si nosotros tomamos el primer componente del área de recibo, obviamente las áreas de recibo están determinadas obviamente según la naturaleza del producto, porque no es lo mismo recibir usted flores a usted recibir portátiles o a recibir computadores. Entonces, todo va con la naturaleza o la razón social de la empresa. Entonces, esas áreas de recibos, obviamente en las empresas, se pueden determinar y las más comunes se conocen cuáles son esas áreas. La oficina de recibos, los muelles de descarga, el área de ubicación de equipos de movilización de esa mercancía para usted trasladarla ahí en bodega, los espacios asignados en la ubicación de la mercancía que se están recibiendo y los espacios asignados para la revisión de la cantidad recibida como tal. Entonces, esas son las áreas más comunes que existen en las empresas en lo que hace referencia al recibo. Ahora viene el proceso inverso, es decir, yo recibo, de pronto esa mercancía la convertí, digamos, ya la clasifiqué o la simplemente le di otro toque, entonces ahora vienen las áreas de despacho o entrega de esa mercancía. Y aquí también es lo mismo, es decir, esas áreas deben estar establecidas según la naturaleza o el producto o la infraestructura de la empresa. Y dentro de esas áreas de despachos, las más comunes, ¿cuáles se conocen? Las oficinas de despacho, los muelles de descarga, que prácticamente son esos espacios para el cargue o descargue de los vehículos de esa mercancía. También están las áreas de alistamiento, las áreas de verificación y salida de mercancía. Entonces, ya tengo el alistamiento de esas dos áreas, recibo y despacho. Entonces, ya de una forma muy detallada y concisa, como les manifestaba, esa es una forma para usted, obviamente, entrar en contexto sobre la temática de la unidad número 1. Ya usted
con más calma, pues obviamente revisa el material, lo lee a mayor profundidad, pues nosotros por cuestiones de tiempo no podríamos, no nos alcanzaría el tiempo en la tarde de hoy para yo explicarle todo ese proceso. Entonces aquí viene la autoformación. Esta conferencia web, se lo recalco para que lo sepan, esta conferencia web, la primera es un poquito más extensa, pero ya las otras son un poco más cortas. ¿Por qué? Porque aquí implica la presentación del curso, la bienvenida, la presentación del instructor, todo el proceso de lo que ustedes deben desarrollar en el curso para que le vaya bien, pero ya el resto de conferencias web como la unidad 2, 3 y 4 son más cortas. Entonces, para que no se vayan ustedes ahora, no, es que estas conferencias son extensas, no, es la primera solamente para que ustedes entren en contexto. Luego, ya les expliqué la temática, ahora sí vienen las evidencias que ustedes deben desarrollar y aquí sí les pido que coloquen atenta nota, mucha atención para que usted pueda desarrollar esas evidencias sin ningún problema y de manera satisfactoria. Y le aseguro que usted, si cumple al pie de la letra, usted puede aparecer Dios mediante en el cuadro de honor de los aprendices que aprobaron la unidad número 1, porque cada unidad que finaliza, obviamente se genera un cuadro de honor. Y el cuadro de honor, obviamente, aparecen los aprendices que entregan sus evidencias aprobadas y que obviamente fueron satisfactorias y retroalimentadas por el instructor como tal. Entonces, ahora sí, les voy a explicar esa evidencia. Entonces, les decía que la evidencia número 1 es la prueba de evaluación denominada alistamiento de área y recibo de despacho. Esto fue lo que el profesor o el instructor nos estaba hablando ahorita. Ya tengo un abreboca. Y luego viene la evidencia trabajo práctico, proceso de recibo y despacho de un producto. Entonces, ahora sí, vamos a verificar cuáles son esas evidencias propuestas que se encuentran en la guía de aprendizaje número 1 y que usted debe presentar y las cuales son calificables. Entonces, mucha atención para que ustedes puedan desarrollar esas evidencias sin ningún problema. Entonces, en estos momentos les pregunto, ustedes en la parte superior encuentran el título que dice Evidencia 1, Prueba, Evaluación, Alistamiento, Área, Recibo y Despacho. ¿Sí lo pueden visualizar? Sí, señor. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Sí, señor. Entonces, la evaluación. Esta es la evaluación. Primero, ¿qué es lo importante que ustedes deben desarrollar? Primero, léanse el material formativo. Este que ustedes ven acá a mano derecha, que se denomina alistamiento de áreas de recibo y despacho según las características de los productos. Es decir, es el material formativo. Y hay material complementario, pero yo les pido, en ese material formativo prácticamente ustedes van a encontrar la información general de lo que necesitan ustedes. ¿Para qué? Para aprobar esa evaluación, ese cuestionario que ustedes van a desarrollar. Luego, entonces ya ustedes leyeron el material. Entonces, hay unas anotaciones que es importante que ustedes lo tengan presente. Esta es una evaluación, un cuestionario que ustedes van a desarrollar que creo que son de 12 preguntas o de 10 y tiene unas anotaciones. ¿Cuáles son las anotaciones? Miren, la número 1. La prueba tiene varios intentos, es decir, que si usted lo quiere desarrollar en 1, en 2, en 3 intentos, usted lo puede desarrollar. Pues básicamente a mí lo que me interesa en sí es que ustedes adquieran el conocimiento. Es decir, si usted la desarrolló en 1, en 2, en 3, en 4 intentos, no se preocupe, que a mí lo que me interesa es que usted, como dice Francis Bacon, quien tiene el conocimiento tiene el poder. Y yo sé que si usted la resuelve en 1, 2, 3, 4 intentos, usted le va a quedar algo y ese algo usted lo va a aplicar en ese entorno profesional, en ese entorno laboral, en ese entorno donde usted conviva. Entonces, para que sepan esa primera anotación. Segundo, si la prueba le aparece como no aprobada, es decir, usted la comenzó a desarrollar y al final cuando la terminó le aparece una D, pues obviamente por sentido lógico vuelva a repetir. No deje esa evaluación con la D. ¿Por qué? Porque obviamente esta es una actividad calificable y desde un principio se dijo que todas las evidencias deben ser aprobadas y para ser aprobada esa evaluación la debe aparecer en A. Entonces, si usted en el primer intento sacó D, verifique el material, de pronto está errado en algunas respuestas, entonces simplemente verifico. Entonces, usted básicamente tiene una opción para reactivar su evaluación, es decir, para volver a comenzar. Usted hace el mismo proceso y ya les voy a explicar. Ustedes en el curso, a mano izquierda de su pantalla, encuentran un botón que dice evaluaciones. Entonces, usted ingresa a esa carpeta en evaluaciones y ahí va a encontrar esa evaluación que dice alistamiento de área y recibo. Y ahí, cuando usted le da clic a esa evaluación, hay un ítem que dice reactivar evaluación. ¿Qué quiere decir? Que es borrón y cuenta nueva e inicia, valga la redundancia, nuevamente usted para un segundo, un tercer o cuarto intento. Entonces, ¿cómo desarrollo esa prueba? Es decir,
para que yo la pueda ejecutar y obviamente la pueda aprobar. Primero, leas el material, importantísimo, este material. Alistamiento de áreas de recibo y despacho según las características de los productos. Eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles son los pasos para desarrollar esa prueba o ese cuestionario de la unidad número 1? Miren que a mano izquierda se dirige a la carpeta contenido del curso, aquí donde lo estoy marcando con el cursor, y luego se dirige a la subcarpeta que dice actividad 1. Dentro de esa subcarpeta se encuentra un enlace. ¿Cuál es el enlace? Miren, aquí de la actividad número 1, que es la manito número 1, me voy a la manito número 2 y encuentro una subcarpeta que dice prueba de conocimiento 1, es decir, de la unidad 1. Le doy clic y eso me va a generar a mí un enlace. Cuando yo le doy clic a ese enlace, estando esta carpeta, a mí me va a salir algo así parecido, miren, en la parte superior, algo así que dice prueba de conocimiento y voy a encontrar este rótulo. Entonces me voy a la manito número 3 y le doy clic donde dice ver evaluación. Le doy clic y automáticamente la evaluación se me abre, es decir, la puedo ejecutar. Entonces voy a encontrar tres rótulos que dice presentación, preguntas y finalizar, perdón. Entonces básicamente usted dele clic donde dice preguntas y a usted se le van a desglosar esas 12 preguntas. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Hombre, me voy a la primera, le doy clic a la primera, ahí le sale la pregunta, la responde y luego que la respondió le da clic en la segunda hasta que llegue a la última. Entonces, cuando ya llegó a la última, a la número 2, un ejemplo, usted en la parte superior tiene una pestaña que dice finalizar, es decir, si ya usted ya desarrolló todas las preguntas, le da finalizar y ahí cuando usted le da finalizar y vuelva a ingresar a esa evaluación, usted ahí verifica si realmente obtuvo la D, obtuvo la A. Si obtuvo la D, haga la reactivación, vuelva a presentar, porque aquí, como le dije, a mí lo que me interesa es que ustedes adquieran el conocimiento, es decir, no importa que le resuelva en una, en dos, en tres intentos, si usted ve que ya después de un cuarto intento no le permite más, me puede pedir hasta las horas, dudas, inquietudes para que les reactivo y yo con muchísimo gusto. A mí lo que me interesa es que ustedes adquieran el conocimiento. Entonces, básicamente, esos son los pasos, estimados estudiantes, y abro paréntesis, ¿hay alguna duda, alguna inquietud sobre esa evaluación o esa prueba o ese cuestionario que ustedes van a desarrollar y que es la primera evidencia calificable que deben presentar? ¿Es claro el mensaje? Sí, señor. Ok. Sí, Sí, señor. señor. Si Sí, señor. alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto los escucho. O si no, avanzamos. Bueno, listo. Entonces, como es claro el mensaje en esa prueba, entonces ahora sí pasamos a la segunda evidencia, que es el trabajo, un trabajo práctico que se denomina proceso y recibo de despacho de un producto. Entonces, yo les decía a ustedes que deben descargar la guía de aprendizaje, los materiales formativos y los materiales de apoyo. Y cuando ya yo tenga esos materiales, también me puedo complementar. Ah, pero es que ese trabajo tiene unas instrucciones que el instructor me las colocó donde dice aquí, allá en el anuncio, le doy aquí, le doy clic y automáticamente se me descarga esas instrucciones. Y esas instrucciones básicamente son estas que están aquí y ustedes las van a encontrar en la guía de aprendizaje. Entonces, ¿qué van a desarrollar ustedes? Sencillo. Una vez ya usted leyó el material, ya usted leyó lo que realmente amerita para el desarrollo de esta evidencia, entonces usted simplemente debe desarrollar unos puntos. ¿Cuáles son los puntos? Miren que aquí están los puntos y se los estoy desglosando con el cursor. Dice, primero, identifique un producto con el fin de describir qué se recibe y qué se despacha. Es decir, usted de manera muy personal puede decir, bueno, listo, el producto que yo voy a trabajar puede ser, digamos, flores, bananos, puede ser computador, puede ser celulares, en fin, usted va a colocar ese nombre de ese producto. Bueno, listo. Esta actividad, el producto que escogí, es este, computadores, celulares, bueno, listo, ya eso usted lo escogió de manera personal y aquí ya usted está dando respuesta a ese primer interrogante, es decir, ya identificó el producto y con ese producto es que usted va a desarrollar esa actividad de recibo y despacho de objetos. Luego, ¿qué sigue? Realice una breve descripción de las características de ese producto, que incluya como qué, que incluya el empaque, el embalaje y la manipulación, es decir, ese producto que yo escogí, pues obviamente si viene en guacales, si viene en bolsa, cómo viene el empaque, de qué manera está embalado y cómo se manipula, si se manipula obviamente con ciertas maquinarias que son pesadas, porque una cosa es manipular usted cemento o concreto y otra cosa es manipular usted celulares. Entonces, simplemente usted va a describir, bueno, este producto
el escogido de manera personal, pues su empaque, y inclusive usted puede buscar información también en internet, pero no se le olvide el DRA, Derecho Reservado de Autor. Entonces, usted puede encontrar productos con sus características que ya vienen de su empaque, de su embalaje y la forma como se manipula. Entonces, ya usted aquí da la descripción del producto y también describe cómo es su empaque, cómo es su embalaje y cómo es su manipulación del mismo como tal. Entonces, ya usted aquí estaría dando respuesta a qué, a ese segundo punto, pero ese segundo punto va ligado con ese producto que usted escogió. Es decir, si usted escogió flores, esas flores van hasta el final. Entonces, hay un aprendiz que me tiene el micrófono activo, le agradezco para que me lo desactive, me hace resonancia, le agradezco. Listo, entonces este sería el segundo punto. Bueno, ya lo describí el producto. Luego paso al tercer punto y dice, identifique los equipos de movilización que serán utilizados para qué, para ese producto que usted escogió. Entonces, si usted se va al material formativo, allá van a encontrar diferentes equipos que me permiten movilizar obviamente ese producto. No es lo mismo utilizar, como le decía ahorita, un concreto, un cemento que necesita maquinaria pesada. Y pues, obviamente ustedes, bueno, de acuerdo a lo que yo leí, yo este producto voy a utilizar bandas transportadoras o apiladores, en fin. Entonces usted va a identificar, bueno, este producto yo lo puedo transportar o lo puedo movilizar desde el momento que lo recibo en el muelle hacia la bodega. Yo puedo utilizar estos equipos y usted lo puede escribir uno, dos, tres, si hay muchos más, pues obviamente mejor. Entonces, este sería el tercer punto. Luego viene el cuarto y el quinto, que básicamente es lo que hemos venido hablando. Es decir, usted va a definir el proceso de lo que se requiere para recibir ese producto que usted ingeniosamente lo hizo de manera personal, pero así también va a definir el proceso de despacho. Es decir, básicamente usted va a diseñar de esa mercancía que usted escogió, de ese producto que usted escogió, por medio de una guía o un protocolo, es decir, un protocolo que diga, bueno, el producto que yo escogí son computadores y el protocolo me indica que ese producto como tal, yo lo debo recibir en estas condiciones, lo debo recibir empacado, en sí, usted va a definir aquí el proceso, cómo va a recibir usted ese producto que usted se diseñó mentalmente. Y así como usted va a describir paso a paso cómo va a ser ese proceso de recibo, porque inclusive allá en el material ustedes van a encontrar información cuáles son esos pasos y ustedes los pueden referenciar también. Viene lo contrario, es decir, así como yo recibí la información, yo debo escribir el proceso, cómo lo voy a despachar. Entonces, obviamente, así como utilicé una guía, un protocolo, pues obviamente yo voy a describir, bueno, para el despacho de ese producto, si yo escogí flores, bananos, concretos, celulares, en fin. Entonces, el proceso de despacho va a ser de esta forma y usted lo puede especificar paso a paso. Entonces, esos son los puntos 4 y 5, que básicamente va traducido aquí a esta unidad número 1, donde obviamente usted va a especificar esos pasos. Ahora, como complemento, en esas instrucciones, miren aquí, ustedes van a encontrar unos enlaces donde hacen referencia y usted se puede ayudar bibliográficamente. Estos enlaces le permiten a ustedes tener una ilustración más amplia sobre cada de esos puntos que se referencian aquí. Entonces, si usted utilizó y de pronto una información que obtuvo en internet y no es suya, coloque la referencia, coloque la bibliografía para yo darme cuenta que eso no es suyo, pero usted utilizó el autor, digamos, Gabriel García Márquez, como se lo decía inicialmente. Entonces, ustedes ahí en esas instrucciones tienen esos tutoriales, es decir, cómo se hace ese proceso de recibo, cómo se hace ese proceso de despacho. Luego, ya usted desarrolló estos 5 puntos. Ok, entonces lo más importante es que usted lo elabore, ese trabajo, en la herramienta ofimática de su preferencia. Es decir, usted puede agarrar PowerPoint, puede escoger Word. Hágalo de manera ilustrativa para que sea algo bien hecho. Entonces, ya cuando usted tenga el documento elaborado, es decir, cuando ya usted tenga ese trabajo que es práctico, denominado proceso y recibo de despacho de un producto, de ese producto que usted escogió, entonces ahora vienen los pasos. ¿Cómo envío yo ese trabajo? Es decir, simplemente me voy a la plataforma normal, ya tengo elaborado el documento, lo tengo listo para que el instructor lo revise, me lo retroalimente y me lo califique. Entonces, usted a mano izquierda, mire aquí, donde dice evidencia, aquí es donde está la manito número 1, usted le da clic. Cuando usted le da clic,
Ustedes miren, pasamos a la manito número 2, van a encontrar una pestaña que dice evidencia. Entonces, el primer paso, le doy clic en evidencia y le doy clic en evidencias. Aquí el segundo paso. Luego, a ustedes se les van a desplegar las actividades que se encuentran y son evidencias o trabajos que ustedes van a presentar. Entonces, para que ustedes vayan de una forma muy específica o rápida sobre el enlace que usted debe enviar primero, de una forma muy práctica, yo le coloqué aquí evidencia de producto unidad 1. Ya usted dice, no, este es trabajo de la unidad 1 y dice trabajo práctico RDO y ustedes simplemente le dan clic, me regalan unos segundos. ¿Se pueden observar las diapositivas? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, de una forma rápida, si usted quiere identificar cuáles son las evidencias o trabajos que debe presentar en la unidad número 1, entonces miren que aquí donde está esta flechita, esta es otra opción para que lo puedan conseguir rápido. Usted le da clic a esta pestañita y escoge la opción que dice RAT 1, es decir, resultado de aprendizaje 1, por sentido lógico, que es la unidad 1, y ahí solamente le van a salir las evidencias o trabajos que debe presentar usted en la unidad número 1 y sale el nombre o el rótulo que dice trabajo práctico RDO, le da clic aquí donde está la manito derecha, perdón, con el número 3 le da clic y cuando usted le da clic, miren que en la parte inferior se le desplaza y se le va a presentar esto. Entonces usted va a encontrar un rótulo que dice adjuntar un archivo. Entonces usted le da clic, busca su archivo en su PC, en su computadora, pero espere que él se anexe de manera correcta. Entonces, cuando ya se anexó, se adjuntó, ustedes miren que a mano derecha le da clic en donde está la manito número 5 que dice contestar. Es decir, que ya usted ahí, ya usted envió ese trabajo y el instructor tiene, obviamente, de 48 a 72 horas para darle a usted la retroalimentación y la calificación de ese trabajo como tal. Entonces, eh, abro paréntesis, ¿alguna pregunta sobre ese trabajo? ¿Es claro el mensaje, lo que ustedes van a desarrollar? Sí, señor. Sí, señor. Ok, ¿quién tiene alguna Sí, duda señor. ¿quién tiene alguna duda al respecto? ¿Ninguno? Ok, listo. Entonces ya ¿El para trabajo tiene vigencia hasta cuándo? el trabajo, ¿qué? ¿Vigencia hasta cuándo? Bueno, en cuanto a la vigencia, yo les decía a ustedes verifiquen el cronograma de actividades. Ahí dice la fecha en que ustedes deben entregar como fecha límite de envío de ese trabajo. Más sin embargo, si por alguna circunstancia hubo un aprendiz que no cumplió con la fecha, pues básicamente ustedes tienen la opción de que esos enlaces van a quedar disponibles hasta el último día. Pero recomendación, por favor, no se dejen acumular tantas actividades. ¿Por qué? Porque eso al final le puede generar sinsabores y de pronto le puede generar la no certificación. Es decir, porque de pronto uno no sabe que se pueda presentar a futuro y ustedes casualmente de pronto se dejen acumular actividades y eso vaya a generar obviamente en ustedes muchas actividades pendientes. Entonces, perdón, ahí ustedes encuentran casualmente esa fecha. Entonces, por eso es muy importante que el primer correo que yo les envié, donde les envié toda esa documentación del cronograma de actividades para que lo verifiquen. ¿Listo? Entonces, en estos momentos vamos a ingresar a la plataforma. Entonces, básicamente, ¿qué les pido? ¿Qué les pido? Que ustedes me corroboren si ustedes, yo les voy a decir en estos momentos si ustedes pueden apreciar el curso, me regalan unos segundos. Ustedes en estos momentos, ¿qué pueden observar en pantalla? La sección en la pantalla inicial de Sofía. Ok, listo. Entonces ustedes aquí de pronto pueden ver varios cursos y de pronto me preguntarán, profe, ¿por qué esta clase en este horario? Lo que pasa es que tengo varias formaciones y están divididas. Hay unas formaciones que las doy en la mañana, otras en la tarde y otras en las noches. Entonces, para el caso ustedes los dejé en la noche. Entonces, aquí nos vamos a un curso de ustedes, recibo y despacho de objetos. Entonces, en estos momentos, sí quiero, si ustedes me corroboren, si ustedes pueden observar el curso que dice recibo y despacho de objetos, ¿sí lo pueden observar? Sí, señor. Ok, Sí, señor. mucha Sí, atención. señor. Ok, mucha atención, especialmente para los aprendices que por primera vez tienen una experiencia aquí.
en territorio. Entonces, vamos a hacer un recorrido corto general. Yo sé que ya muchos lo han hecho, pero de pronto usted aquí puede despejar alguna duda. Ah, esto yo no lo sabía. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Miren, primero que todo, ustedes van a encontrar un botón que dice anuncio. Entonces, miren que aquí se despliegan todos los anuncios y estos anuncios les llegan a ustedes con copia a sus correos. Entonces, miren que aquí está la conferencia web que estábamos desarrollando en el día de hoy. Ya ustedes mañana van a encontrar un anuncio que dice grabación conferencia web y a ustedes simplemente le pueden dar clic y ahí van a encontrar el enlace de la grabación. Miren que aquí están las actividades de la temática de la unidad número uno. Miren que aquí dicen que es la evidencia número uno y le doy respuesta al aprendiz que me estaba preguntando hasta cuándo. Miren que aquí dice, la unidad número uno va desde el 13 al 19 de junio, es decir, que el 19 de junio usted debe presentar esas dos evidencias que yo les expliqué. Si pasó el 19 y usted no las presentó, ahí van a quedar los enlaces, ni yo tampoco lo voy a calificar mal, porque usted me las entrega, no, esas evidencias quedan disponibles hasta el último día. Entonces, aquí donde dice, ustedes le dan clic y ahí a ustedes se les desglosa ese instructivo, es decir, ese instructivo que yo les acabé de explicar prácticamente y ustedes básicamente pueden observar lo que yo ahorita les proyecté. Obviamente aquí por cuestiones de conectividad, a veces, miren que aquí ya obviamente se les abre a ustedes las instrucciones, que fue lo que les expliqué básicamente. Ahí están los puntos, aquí están los enlaces que ustedes deben consultar y obviamente el conducto a seguir es que ustedes procedan al desarrollo de esa evidencia como tal. En estos momentos estamos en los anuncios. Entonces, si ustedes se desplazan hacia abajo, van a encontrar todos los anuncios. Miren que el primer anuncio fue el anuncio de bienvenida. Aquí fue el anuncio de bienvenida, donde se les da a ustedes la información, cuándo inicia, cuándo finaliza el curso como tal. También les voy a explicar estos anuncios, pues obviamente como la plataforma no da para anidarlos a todos y que ustedes los puedan visualizar, es posible que estos anuncios ya ellos se van anidando aquí. Entonces usted cuando ya no los pueda observar, usted le da clic donde dice aquí ver más y se despliegan todos esos anuncios que ya de pronto ya usted no puede ver, pero usted lo puede observar aquí donde dice ver más. Entonces, ahora, si nos vamos a las actividades iniciales, dicen, ah, ok, yo debo hacer una presentación en el foro social. Entonces, de una forma más rápida, me voy aquí donde dice la carpeta que dice foro. Entonces, me regalan unos segundos, lo que pasa es que se lo estoy proyectando en vista previa como instructor. Se lo voy a proyectar en vista previa como aprendiz, es decir, cómo ven ustedes el curso. Porque de pronto ustedes van a encontrar acá unos botones que yo sí los veo, pues obviamente ustedes no lo van a poder ver. Entonces, en estos momentos estoy en vista previa como aprendiz. Entonces, les decía que ustedes se van a foros. Luego que se van a foros, ustedes van a encontrar todos los foros a los cuales ustedes van a participar. Entonces, en estos momentos, ustedes tienen los foros disponibles que dice foro social y foro de dudas e inquietudes. Hay un foro temático que se le está haciendo un ajuste y en cualquier momento lo pueden visualizar. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al primero, ustedes simplemente le dan clic donde dice responder. Obviamente a mí no me permite responder porque estoy en vista previa con ustedes como aprendiz. Entonces miren que aquí se le da la apertura al foro, está la presentación del instructor y aquí debe usted presentarse. Ya hay muchos que se han presentado, miren aquí ya la presentación y al momento que ustedes se presentan, pues básicamente usted donde dice aquí, dice comentario, ustedes aquí aparecen comentarios en cero, pero cuando dice que ya dice uno, quiere decir que el instructor me retroalimentó y me dio la bienvenida. Entonces, ustedes simplemente aquí van a encontrar un 1, le dan clic en comentario y ahí se desglosa el comentario del instructor como tal. Entonces, simplemente usted aquí en la caja de comentarios escribe su participación, pues luego que la escriba le da clic donde dice responder y automáticamente cuando usted le da clic en responder le va a salir así la presentación suya. Ese es el foro social. Entonces, así como está un foro social, cualquier duda que usted tenga sobre un material, sobre la plataforma, usted tiene el foro de dudas e inquietudes, que es un medio para interactuar conmigo. Entonces, miren que aquí donde el foro de dudas e inquietudes es lo mismo, simplemente que aquí es donde voy a erradicar las dudas. Es decir, este foro no es para presentarme, es para cualquier duda que me surja en el transcurso de la formación. Si no surgen dudas e inquietudes, no hay necesidad de utilizarlo. Lo mismo, estimado instructor, el material de la unidad número 2 no la puedo visualizar, por favor, me puede colaborar. Entonces usted le da clic en responder y yo obviamente le doy a usted la orientación que puede ser de 24 horas para darle la respuesta. A veces usted la colocó en la mañana, es posible que yo en la tarde le dé respuesta o si no usted
Me puede escribir también aquí, miren, en la parte superior, a donde dice mensajería interna, que es lo que yo les decía a ustedes, mensajería interna, ahí ustedes ubican la lista de todos los aprendices que se encuentran en el curso, pero también el instructor, y solamente puede dirigir el mensaje a la persona específica, es decir, no tiene necesidad de enviárselo a todos. Si usted va a mandar un mensaje a todos, lo puede enviar también por aquí. Entonces, esta es una forma para que usted se pueda dirigir y despejar las dudas. Entonces, ese es el foro. Entonces, les comentaba, voy un poco en la parte final, más que todo, miren esta carpeta que se llama contenido del curso. Esa carpeta es muy importante para ustedes. Yo les decía que ahí se aloja casi el 90% de lo que necesitan ustedes, pero antes de irme a esa carpeta, aquí ustedes tienen esta carpeta que se llama evidencia. En esa evidencia, miren que aquí le da usted clic en evidencia y aquí se registran todas las evidencias que ustedes van a presentar, es decir, todos esos trabajos. Aquí no se reportan las evaluaciones, ahorita les voy a explicar dónde van a encontrar las evaluaciones. Aquí está, entonces, por ejemplo, yo le colocaba ahorita un ejercicio práctico, entonces yo simplemente voy a visualizar las de la unidad 1, entonces les doy clic en la unidad 1 y miren que ahí aparece trabajo práctico, no, pero voy a solamente visualizar la de la unidad 3. Entonces, en la unidad 3 ahí aparece. Entonces, para que usted se vaya de una manera muy específica, ¿por qué? Porque si es posible, porque sí ha pasado, que usted cuando va a enviar la evidencia, de pronto se equivocó y no escogió la unidad 1, sino que escogió la 3. Entonces, usted envió el trabajo donde no era y obviamente yo le coloco, estimado aprendiz, este enlace no hace parte de esta unidad, por favor, haga los correctivos y la envía por el enlace correspondiente. ¿Listo? Entonces, digamos, usted va a enviar la evidencia de la unidad número 1. Entonces, el trabajo práctico, le doy clic, hago las instrucciones como me dijo el instructor. Entonces, básicamente, aquí me va a salir una caja de comentarios donde yo puedo colocar, estimado instructor, por medio de la presente envío la evidencia de la unidad número 1, pero el instructor me dijo que aquí está una barrita que dice apuntar un archivo. Entonces, le doy clic, busco el documento en el computador, lo anexo y espero que se anexe de manera correcta. Y por último, miren, a mano derecha dice contestar. Esta es una forma para enviar las evidencias. Entonces, ahora nos vamos aquí a esta carpeta que es muy importante, que es contenido del curso. Esta carpeta, como les decía, es tan importante que se aloja casi el 90% de todo lo que ustedes necesitan. Entonces, en estos momentos, ustedes si se van a la primera carpeta, esta es una carpeta matriz que se llama proyectos. Si yo le doy clic, se me desglosan todas las carpetas. Entonces, en la primera que voy a encontrar la información del programa, ustedes le dan clic a cada uno de ellos y son documentos que ustedes pueden visualizar. Miren que aquí dice descargables en modo PDF y de manera interactiva, es decir, ya ustedes cogen la opción digamos descargable. Entonces, él automáticamente les abre una ventana emergente donde usted puede descargar el documento. Y obviamente se le está a usted apreciando en esa carpeta como tal. Esa es la información del programa. Cronograma. Entonces, miren, el cronograma, le doy clic en cronograma y miren que aquí básicamente me da una instrucción. Pero que dice que el cronograma yo lo puedo descargar aquí, pero también lo puedo visualizar. Entonces, miren que me puedo desplazar y doy respuesta al aprendiz que me estaba preguntando. Miren, aquí está la prueba de conocimiento, evidencia 1 y la evidencia 2, que dice trabajo práctico. Y esa prueba y esa evidencia va desde el 13 al 19. Es decir, este documento de cronograma de actividades es el que me permite a mí agendarme de manera muy personal. Entonces, aquí le da la opción para que usted lo pueda descargar. Entonces, simplemente subimos. Y miren que aquí está el enlace que dice descargarlo aquí, o también lo puede descargar aquí donde está la mano que le estoy mostrando. Entonces, ese es el cronograma. Luego vienen las actividades iniciales. Entonces, el profesor me dijo que había 3 actividades iniciales. El primer documento es el documento que me dice a mí que debo actualizar mis datos. Si los tengo actualizados, no hay necesidad de hacer esa acción, pero descargo el documento. Luego viene el foro social. Le doy clic y me da el enlace para yo irme al foro. Entonces, aquí le doy clic y ver al foro y yo de esta forma es una segunda opción para yo registrarme en el foro. Es decir, usted lo puede hacer por el botón de foro, pero también acá lo puede hacer. Es decir, por donde lo haga, allá va a aparecer su registro de su presentación. Luego viene el sondeo de saberes previo. Entonces yo le doy clic a este sondeo de saberes previo. El instructor me dijo que es una evaluación que no es calificable, pero yo la debo desarrollar. Entonces encuentro aquí ver evaluación, le doy clic y al darle clic me presenta la opción que ya el instructor me explicó, que dice presentación, pregunta y finaliza. Él me dijo que le doy clic en preguntas
Ahí le doy clic a cada una de las preguntas, las voy respondiendo y cuando llegue al final le doy clic en finalizar. Esa evaluación, obviamente, como no es calificable, cualquiera lo que saque, pues obviamente es un indicador para el CENI y para el instructor. Entonces, esas son las actividades iniciales. Luego viene la carpeta de actividad 1. Entonces, aclaro, en estos momentos está activa la actividad 1, es decir, la unidad 1, y así sucesivamente se les va a activar a ustedes actividad 2, 3 y 4, obviamente, con su correspondiente unidad. Entonces, esta actividad 1 quiere decir que en esta carpeta se aloja lo que necesita ustedes para el desarrollo de la unidad número 1. Entonces, por ejemplo, el primer documento que voy a encontrar es la guía de aprendizaje. Le doy clic, aquí está el enlace, y a mano derecha miren que dice versión descargable. Le doy clic y descargo la guía de aprendizaje. Luego voy al segundo documento que me dice material de formación y apoyo. El instructor me dijo que había un material formativo y había un material de apoyo, entonces voy al primer enlace. Entonces, el material formativo está una versión interactiva y una versión descargable, y ya yo escojo la opción que más me conviene. Luego viene el material de apoyo, y el material de apoyo me da unos enlaces, le doy clic en cada uno de ellos y los descargo automáticamente. Luego, ¿qué sigue? Vienen las evidencias, las calificables, las que yo debo desarrollar. Entonces, la primera que me aparece dice prueba de conocimiento. Yo leí el material y el profesor o el instructor me dijo que yo ya una vez iniciado leído el material, pues básicamente aquí ya yo puedo iniciar la evaluación que es calificable. Entonces, el mismo proceso que hicimos en sondeo de saberes previos. Le damos clic en ver evaluación, espero que se me active. Donde dice presentación le doy clic donde dice preguntas y miren que aquí me salen 12 preguntas, entonces yo activo la primera y automáticamente voy abajo y aquí ya me dicen que está la primera pregunta, escojo la opción y así sucesivamente. Cuando ya yo conteste la primera, luego paso a la segunda, la contesto hasta que llegue hasta la última, hasta la número 12. Cuando llegue aquí, es posible que yo pueda utilizar este rótulo, este último es para finalizar, o si no, también le doy aquí donde dice finalizar prueba. Entonces, cuando ya yo finalizo la prueba, automáticamente ustedes no necesitan al instructor para saber cuánto sacó. Es decir, esta prueba se califica de manera automática, es decir, que ya ustedes saben de antemano cuánto obtuvo, si obtuvo A, si obtuvo D, si usted obtuvo D, haga el mismo proceso, ingrese a la prueba, es decir, hago el mismo proceso, ingreso a la prueba, le doy clic al enlace, hago el mismo proceso, claro está, si la prueba le aparece en D, es decir, si le aparece no aprobado, usted le da clic y se borra el puntaje anterior y usted vuelve a comenzar. Entonces esta prueba tiene varios intentos, entonces le voy a preguntar y hago el mismo proceso hasta que la prueba le pueda aparecer a usted en A de aprobado. Entonces esa es la evaluación. Y por último, en la unidad 1 está el enlace de la evidencia, que usted la pueden enviar por allá donde le mostré en el botón de evidencia, pero por acá también hay otra opción. Entonces, ahí dice evidencia, trabajo práctico, simplemente le doy clic y me muestra el enlace y yo puedo enviar ese trabajo. Entonces, aquí simplemente miren que le doy clic y él automáticamente, ¿qué hace? Él me direcciona básicamente a los mismos pasos que yo les mostré ahorita. Es decir, ustedes tienen dos opciones. Miren que aquí me lleva los mismos pasos, adjunto el documento. Aquí puedo escribir, estimado instructor, le envío el trabajo, ajusto el documento y le doy contestar. Ese es para el caso de las evidencias. Entonces, básicamente aquí culmina, por ejemplo, lo que es la actividad número 1. Luego a usted se le va a activar una carpeta que dice actividad 2, 3, 4 y en cualquier momento se pueden activar todas, sino simplemente que se están haciendo algunos ajustes porque hay unos documentos que no abren, pero en su momento ustedes, obviamente, si la unidad finaliza el 19, antes del 19 ya está todo eso activo. Entonces, para los que ya terminan la unidad 1, entonces, ¿qué sigue? Sesiones en línea. Entonces, esta carpeta, sesiones en línea, ustedes se pueden observar aquí dos carpetas, una que dice enlace sesiones en línea y grabación sesiones en línea, ¿sí lo pueden observar? Sí, señor. Sí, Ok, señor. bueno, listo, Sí, entonces, señor. básicamente la diferencia entre la una y la otra es que en el enlace de sesiones en lista son los enlaces que ustedes pueden acceder a estas conferencias web. Es decir, bueno, el profesor, la conferencia web del primer día de la primera unidad era esta, le doy clic, aquí le doy clic y me direcciona a donde se encuentran ustedes en estos momentos, que es por Google Meet. Pero también está la carpeta de grabación, es decir, en esta carpeta, si yo le doy clic, ella está vacía, es decir, no aparece nada. ¿Por qué?
porque en estos momentos apenas se está ejecutando la grabación. Ya mañana ustedes aquí, así como encuentran un enlace que dice enlace de la sesión en línea, ustedes van a encontrar mañana aquí un enlace que dice grabación de la unidad número 1 y así sucesivamente grabación de la unidad 2, 3 y 4 de acuerdo a lo que dice el cronograma. En el cronograma, miren, y me voy un poco más atrás, en el cronograma dice las fechas en que nosotros vamos a desarrollar las sesiones en línea. Por ejemplo, miren que aquí el cronograma, si lo pueden visualizar aquí, dice conferencia 1 se va a desarrollar el 14 de junio a las 4 de la tarde. La conferencia 2 aquí está el 21 de junio y así sucesivamente hasta que llegue la última. Si por alguna circunstancia usted no puede asistir a una conferencia, no se preocupe, las conferencias web no son calificables ni obligatorias, pero usted puede, el deber ser del instructor es subir la grabación y el deber ser del aprendiz es verificar esa grabación para que se pueda contextualizar qué fue lo que dijo el instructor. Luego, dejamos la carpeta de sesiones en línea y esta biblioteca es básicamente un enlace que usted le da clic y lo direcciona para que usted pueda buscar documentos que le permitan para desarrollar sus evidencias, es decir, documentos confiables, fidedignos, de fuentes confiables, de autores que ustedes pueden utilizar para el desarrollo de sus evidencias. Luego, ¿qué van a encontrar? Los tutoriales son tutoriales que le permiten a ustedes cómo descargar un certificado, el manual del aprendiz que les di unos indicios al principio, la guía para desarrollar un foro, en fin, esos son los tutoriales. Por último están los software, que básicamente esos plugins. Si usted hay algo que no le puede abrir, usted simplemente le da clic en cada uno de ellos y lo puede descargar, pero si ya usted tiene estos plugins, no hay necesidad de que usted obviamente lo descargue. Entonces, esta es la carpeta contenido del curso para que usted tenga una noción general de lo que realmente contiene el curso, casi un 90%. Entonces, ahora bien, es importante que ustedes verifiquen su rendimiento académico. Por ejemplo, mire, esta carpeta que dice calificaciones, si usted le dan clic, ella les va a mostrar a ustedes cómo va usted en la unidad 1, cómo va usted en la unidad 2 y cómo va usted en la unidad 3. Entonces, por ejemplo, usted le da clic aquí donde dice más actividades. Entonces, aquí se van a desglosar las unidades. Entonces, miren que aquí ven el RAT 1, resultado de aprendizaje 1, que quiere decir unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. Entonces, en cada uno de esos RAT se anidan las actividades que ustedes van a desarrollar en cada unidad. Entonces, por ejemplo, si le damos clic aquí, me dice que en la unidad 1 hay una prueba y hay una evidencia que se llama trabajo práctico. Entonces, aquí en esta casilla, ahí se debe alojar la calificación. Por ejemplo, perdón, si usted desarrolló la evaluación, automáticamente usted se viene aquí y aquí le va a aparecer la A o la D. Si aparece D, vuelve a hacer la actividad. Y si le aparece en A, pues obviamente ya usted decide si la quiere mejorar, la deja así. Y también cuando usted presente el trabajo, aquí usted va a encontrar si es una A o si es una D. Pero si es una D, obviamente usted puede verificar la retroalimentación de lo que el instructor le dijo. Entonces, así sucesivamente, como hicimos el RAT 1, usted va a buscar las actividades del RAT 2, así el RAT 3 y así sucesivamente hasta que llegue hasta el RAT 4. Entonces, ¿qué les decía yo a ustedes? Hay un aprendiz que me tiene la manito alzada, ahorita le doy la palabra, no se preocupe, y es que yo les pido el favor, o sea, lleven un control o un orden, es decir, desarrolle primero las evidencias de la unidad 1. No se vaya a adelantar para acá, para la 4. ¿Por qué? Porque de pronto usted comienza a hacer la 4, de pronto hizo la 3, y de pronto la 2, y de pronto al final usted no sabe cuántas evidencias hizo. Entonces, esto es como para llevar un orden. Yo sé que usted lo puede hacer. Hombre, si ya usted terminó la unidad 1 y usted quiere hacer la 3, vaya haciéndola y cuando ya venga el tiempo y usted la puede subir, súbala, pero no deje evidencias pendientes de unidades anteriores. Entonces, para que lo sepa, entonces, el aprendiz que alzó la manito puede intervenir. ¿Lo escucho? ¿Hay un aprendiz que alzó la manito? ¿O eran cosas mías? Ok, entonces, otra opción para usted verificar su rendimiento académico, miren, ustedes encuentran aquí una carpeta que dice portafolio de evidencias, y usted aquí se va a evidencias. Evidencias son los trabajos que usted presenta. Entonces, usted al darle aquí en evidencias, aparecen las evidencias que usted debe desarrollar y aquí en la parte de abajo le va a aparecer la calificación y la retroalimentación del instructor, es decir, va a aparecer una barrita que dice comentario, usted le da clic, pero esta evidencia la tengo en D, vamos a verificar la retroalimentación que el instructor me colocó. Estimado aprendiz, recuerde que esta actividad tenía 5 puntos, usted solamente desarrolló uno, por favor termine los 4, corríjala y la vuelve a enviar. Entonces,
Ese es para el caso de las evidencias, pero si usted quiere ver los foros, aquí se desglosan los foros en los cuales ustedes van a participar. Ustedes deben participar en 2 foros temáticos. Ya le estoy haciendo un ajuste, se los voy a habilitar. Bueno, entonces, esta es una opción ya para finalizar, estimados aprendices, y simplemente pregunto, ¿ustedes en estos momentos qué pueden visualizar en pantalla? Interacción interactoria, ¿sí lo pueden visualizar? Sí, señor. Ok, listo. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Sí, señor. Ya estamos finalizando. ¿Hay alguna No, pregunta? no, señor. No, No, Ok. señor. Bueno, listo, ya vamos a terminar. Entonces, ya hicimos la interacción. Ahora vienen orientaciones generales a tener en cuenta. ¿Cuáles son esas orientaciones generales a tener en cuenta? Miren lo que dice. Las actividades de intervención deben ser enviadas única y exclusivamente por la plataforma. Es decir, esto no es capricho del instructor, no. Esto ya es una política institucional de que todas las evidencias deben reposar en la plataforma. Es decir, debe quedar la trazabilidad. Es decir, evidencia que se envíe por el correo no tienen validez. Esas evidencias no las puedo calificar. ¿Qué debo hacer para resolver las actividades de manera satisfactoria? Hombre, descargar la guía de aprendizaje de cada unidad, así la 1, la 2, la 3, porque permite el qué, el cómo y a dónde debo enviar las actividades. Descargar y leer los materiales de estudio, tanto formativos como de apoyo. Una vez desarrolladas las actividades, deben enviarse las mismas por los enlaces correspondientes, es decir, el enlace de la unidad 1 es para su correspondiente evidencia de la unidad 1. Recuerde que cuando tenga dudas, digamos, de cómo resolver alguna evidencia, verifique la grabación de la sesión en línea. Las evidencias, eso lo dije al principio, las evidencias se califican en A, que son las que están de 70 a 100 puntos, y las de no aprobar están de 0 a 69. Si usted le aparece una en D, corríjala, vuélvala a enviar para que el profesor se la vuelva a calificar. Importante, lea completamente los contenidos, anuncios, los mensajes, consulte su correo electrónico todos los días. Es posible que yo le pueda enviar un anuncio cada un día de por medio, o de pronto una información importante se lo envíe. Entonces verifique su correo. Organice su tiempo semanal o diario para realizar las actividades. Recuerde utilizar el foro de dudas e inquietudes cuando tenga dudas. No permita que las dificultades le obstaculicen el proceso. Es decir, yo sé que nadie está exento de algo que se le pueda presentar, pero prográmese para que usted pueda ejecutar este curso de manera satisfactoria. Por favor, no deje acumular evidencia al final del proceso. Es decir, que se le acumularon de la unidad 1, 2 y 3. Cuando usted quiere ver, ya no va a ser dos evidencias, sino va a ser 8 como tal. Esto ya se los expliqué. Verifique su rendimiento académico. Usted se va a centro de calificación o se va a portafolio. Ya eso se los expliqué para que ustedes lo tengan presente, que ahí van a encontrar la retroalimentación. Y también es importante que esta grabación ya ustedes la pueden observar mínimo de 24 a 48 horas. Es decir, que ya mañana ustedes es posible que reciban un anuncio donde dice grabación conferencia web unidad 1, ya ustedes simplemente le dan clic y verifican la grabación. Entonces, ¿dónde encontrarla? También ya les di los pasos. Me voy a contenido del curso, luego a sesiones en línea, a su carpeta, y me voy a grabaciones, sesiones en línea. Ahí puedo encontrar el enlace. Y luego entramos ahora sí al último punto, que es el espacio de conclusiones y preguntas. ¿Es claro el mensaje? ¿Hay dudas e inquietudes? Antes de cualquier duda e inquietud, les recuerdo la próxima conferencia web, ya ustedes la pueden visualizar allá en el cronograma, la fecha y la hora. Si usted no puede participar, no se preocupe, pues aquí va a quedar la grabación. Lo ideal es que es importante que participe estas grabaciones porque aquí es donde uno puede despejar las dudas. Entonces los escucho. ¿Es claro el mensaje? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? De momento no, señor. Ok, muchas No, gracias. señor. No, profesor, gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, si no hay dudas e inquietudes, simplemente que les expreso a todos ustedes, estimados aprendices que se encuentran matriculados en la formación recibo y despacho de objetos, muchas gracias por su amable atención. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier inconveniente, aquí está su instructor que los puede ayudar, los puede orientar. Mi nombre es Leonel Moscote Díaz, les recuerdo nuevamente, y ustedes pueden acudir a través de la plataforma de los diferentes medios, como la mensajería interna, el foro de dudas e inquietudes, el correo electrónico, el chat, esta conferencia web, y simplemente expresarles en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a todos ustedes que se encuentran matriculados en la formación recibo y despacho de objetos. Les deseo a todos ustedes éxitos y bendiciones en esta unidad número 1. Muchísimas gracias. Que pasen una feliz tarde y que Dios les bendiga. Gracias, Muchas Muchas gracias, igualmente. profe, Feliz igualmente. tarde. Muchas gracias. Que descansen. Profe, Gracias.